Hola familias, ¿cómo están? Nosotras somos Noema y Noemí y hoy venimos a hablarles sobre la voz de Dios. Sí, muchas personas nos estuvieron comentando acerca de cómo escuchar la voz y queremos hablarles precisamente de esto. Quisiéramos empezar con el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, que dice: eran palabras de Jesús a sus discípulos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en el capítulo 16, versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, sí, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo es Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, en toda la Biblia vemos cómo Dios responde al hombre, cómo Él habla de muchas formas. Y desde que Jesús ascendió al cielo, si invitamos a Dios a nuestra vida, tenemos la oportunidad de que el Espíritu Santo sea directamente hablando a nuestro espíritu y bueno, a través de el Hijo, ¿no? Como dice Hebreos 1, versículo 1 al 2. ¿Lo lees tú? ¿Lo leo yo? A ver, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Exacto. Entonces, en este tiempo nos habla a través del Hijo. Y entonces vamos a abarcar 3 partes del Hijo. Su cuerpo, o sea, la iglesia, nos habla a través de su palabra escrita que dice Juan, Jesús mismo les dijo: la palabra da testimonio de mí, las escrituras dan testimonio de mí. Entonces, a través de la palabra, de la iglesia y a través de su espíritu, porque Jesús y el Padre y el Espíritu Santo son uno. Y cuando el Espíritu Santo nos habla, es Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas. Así es. Y como decía mi hermana, nos habla a través del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, como bien lo leíamos en Hebreos 1, versículo 2, que en estos postreros días nos habla a través de su Hijo. Dice la palabra que Jesús es la cabeza y el cuerpo de Cristo somos nosotros los que formamos parte de una iglesia, de su iglesia. No hay llaneros solitarios, sí. Dice Marcos Brunet, y nos encantan todas las prédicas y todo lo del lugar de toma tu lugar. Explica cómo uno no hace iglesia, o sea, uno no, iglesia, un cuerpo son muchos miembros, ¿sí? Un dedo no es un cuerpo, el cuerpo es todo. No, Él decidió habitar en piedras vivas y las piedras conforman un edificio y cada uno de nosotros conforma esa iglesia, ese cuerpo de Cristo. Y Marcos Brunet explica cómo si realmente tienes un encuentro con Dios, Él te acerca a su cuerpo, Él te acerca a su iglesia y está ejemplificado con Pablo. Sí, así es. Dice la palabra que Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero cuando tiene este encuentro con Jesús, cambia su vida y lo manda con alguien para formar parte de la iglesia. Lo manda con Ananías, sí, con Ananías, que le abrió los ojos y empezó a estar con los discípulos y a formar iglesia. Exacto. ¿Y a qué vamos con esto de la iglesia? Es a través de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros mentores en Cristo, de nuestros hermanos en Cristo, que Dios muchas veces nos va a dar palabra a través de ellos.
es necesario congregarnos a una iglesia en donde podamos sentirnos apoyados espiritualmente y podamos escuchar la voz de Dios a través de las personas que Dios ha puesto en la iglesia, en su cuerpo. Exacto. Les hablábamos en uno de los videos acerca de la importancia también de leer, escudriñar la palabra de Dios, porque allí nos habla directamente el Señor. Todo esto es aplicable al día de hoy. Y ojo, nada se contradice. Si tú estás leyendo algo, pídele revelación al Espíritu Santo, porque nada contradice los atributos de Dios. Si tú aquí estás leyendo y dices, ay, aquí pareces malo, Dios, y dile, explícamelo. Entonces, Él, de muchas formas, a través de alguna predicación, a través de otros versículos, de muchísimas formas, Él es súper creativo, te va a ayudar a entender cómo allí hay misericordia, cómo allí hay bondad, cómo allí hay amor. Incluso lo que acaba de decir mi hermana, que Él nos habla a través de la palabra. Bueno, volvemos a Juan 14, versículo 26. Dice que el Espíritu Santo nos recordaría todo lo que Jesús había dicho. Lo que Jesús dijo está aquí en las Escrituras y el Espíritu Santo recuerda. Entonces, para recordar, pues hay que leerlo por lo menos una vez. Y eso no lo vamos a hacer sin su palabra. Entonces lo vamos a encontrar aquí y el Espíritu Santo en diferentes situaciones de nuestras vidas, cuando lo necesitemos, nos va a recordar esa palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso te invitamos, aplícate no solamente a congregarte, sino también a escudriñar cada día un pedacito, y ya después te das dando cuenta que no te alcanza ese pedacito que tienes, que no te alcanza un ratito, que quieres más y más y más. Así es. También nos habla a través de su espíritu a nuestro espíritu, y encontramos en Romanos 8:14 y en Romanos 8:16 cómo el Espíritu Santo nos testifica, cómo los hijos de Dios somos guiados a través de su espíritu. Entonces, ¿cómo nos guía? ¿Cómo nos testifica? Él nos habla, Él nos guía. Créeme, Él quiere hablar a tu vida. Él, estoy segura que ya ha estado hablando. La pregunta es, ¿le estás escuchando? Y si no le estamos escuchando, ¿por qué no le estamos escuchando? Marcos Brunet también ejemplificaba esto con cuando una persona te está hablando y tú te vas alejando de esa persona, cada vez es más difícil escuchar lo que te está diciendo. Bueno, lo mismo con Dios. Si cada vez nos alejamos más de Dios, más difícil va a ser poder escuchar la voz de Dios. Entonces te invitamos a empezar a sembrar esa relación con Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará. Y Él se acercará a vosotros. Hay que acercarnos a Dios para poder escuchar su voz. Exacto. Entonces, también queremos explicarte cómo esto es muy importante, porque Dios nos ama, Dios nos busca, Él ha hecho lo imposible posible porque esta relación, esta comunión se dé, pero si nosotros decidimos hacer a un lado su voz, hacer a un lado su voluntad, y en vez de obedecer esa voz, obedecer otras voces, obedecer nuestra propia voz, obedecer nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, o a las personas, entonces otras voces, nos estamos alejando de Él, y va a llegar un día en el que ya no lo vas a escuchar. Escudriñando la palabra lo puedes encontrar con el ejemplo de Sansón o con el ejemplo de Saúl. El espíritu salió de él. Dice que se alejó de él, de Saúl. Ni siquiera se dieron cuenta. Entonces, chécate lo importante. Si estás escuchando hoy, si estamos escuchando hoy a Dios, si lo estamos obedeciendo, porque en hebreo la palabra escuchar en la Biblia muchas veces viene del hebreo shema o shema, que significa poner atención, concentrarte y obedecer. No solo es oír, sino implica obediencia a Dios. Obviamente que si Dios nos quiere guiar, va a hablar, pero es con la intención de que nosotros
tomemos esas decisiones que Él nos está hablando y empecemos a direccionarnos a su voluntad, a obedeciendo cada palabra que Él nos está diciendo. Y porque Él sabe que es lo mejor. Muchas personas me han dicho, no, es que Dios solamente quiere que yo haga unas cosas y yo quiero hacer otras cosas, no me siento en libertad, esto. Esas personas no conocen realmente la libertad. La libertad verdadera se vive en la voluntad de Dios. La libertad sin límites es libertinaje, y el libertinaje nos lleva al dolor, a la separación, al pecado. Entonces, por ahí sonó nuestra gatita. Entonces, chécate lo importante que es que nosotros escuchemos a Dios. También en Apocalipsis 3, versículo 16, dice que por cuanto no fuimos fríos ni calientes, sino tibios, Él nos vomitará de su boca. Esto, ojo, en el futuro, o sea, cuando el final de los tiempos llegue, en el juicio. Si nosotros fuimos fervientes en Dios, Él no nos va a vomitar. Nosotros permanecemos en Dios, permanecemos en su voz. Pero si nosotros somos tibios, o sea, sí, cuando yo quiero te escucho, al rato regreso, al final hay una separación. No vamos a terminar con Dios. No todas las personas que se acercaron alguna vez a Dios van a terminar en el cielo, sino los que oyen la voz de Dios, los que se acercan y obedecen al Señor. Y todo esto es porque realmente Dios nos ama, y porque nos ama así como un padre busca lo bueno para sus hijos y les dicen cosas que tú como hijo dices, ay no, eso está feo, eso no me conviene, pero él o ella realmente saben lo que nos conviene. Así lo mismo con nuestro Padre Celestial. Sabe perfectamente bien qué necesitamos, hacia qué dirección ir, qué decisiones tomar y qué es lo que realmente nos conviene y nos da vida y vida en abundancia. Realmente es por amor. Si Él ha puesto todos los lineamientos que debemos de seguir en amor, es todo por amor, porque nos quiere ver bien, porque nos quiere ver gozosos, porque nos quiere ver alegres, plenos en Cristo Jesús, porque quiere una eternidad con nosotros, porque nadie que no sea santo va a ver a Dios, porque Dios es santo. ¿Y quiénes se santifican en Dios? Los que obedecen, los que deciden purificarse en Él. Y para todas estas cosas serían gravosas y serían difíciles para nosotros como seres humanos. Pero gracias a Dios que cuando Jesús ascendió, Dios mandó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda a hacer todas estas cosas que les estamos diciendo. Y somos testigos de que es así. El Espíritu Santo nos ayuda. Ya luego no te sientes cómodo fuera de la voluntad de Dios. Te sientes hecho perdido, ansioso. No es vida fuera de Dios, la verdad. Pero así bueno, vamos a orar. Les invitamos a orar con nosotros un minutito. Nos encantaría. Y bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias en esta hora por la palabra revelada a nuestras vidas, a nuestros familiares, a nuestros amados amigos, a nuestros conocidos, aún por nuestros vecinos, Señor. Gracias porque nos amas tanto, nos hablas por todas partes, Señor. Gracias porque quieres una relación con nosotros, porque haces a un lado ese pecado por la gracia que en Jesús tenemos. Y podemos acercarnos, tener conversaciones contigo, ser afirmados con tu voz, ser direccionados. Ya no somos huérfanos, tú eres nuestro Padre, tú eres el que nos guía. Tú, Señor, quieres todo con nosotros. Te pido que también ellos quieran todo contigo.
Gracias porque Mimi y yo lo hemos experimentado. Y si estamos haciendo esto es porque tú nos has guiado a hacerlo para que ellos también vengan a tu comunión, para que ellos también tengan de esta vida en abundancia, en esta tierra, como tú lo diseñaste, Señor, porque no solamente tendremos vida eterna, sino aquí, en esta tierra. Tenemos vida en abundancia si escuchamos tu voz, si te seguimos, si tenemos esa comunión íntima contigo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, esperamos que esto les sea de mucha bendición. Y si tienen alguna duda, nos escriben. Cualquier cosa, estamos para servirles. Que el Señor les bendiga. Bye.